Una población hambrienta en 3/4 partes no está en condiciones de mantener ejércitos ni resistir rumores peligrosos. Puede ser un caldo de cultivo para epidemias devastadoras que se propaguen a las tropas. Hola y bienvenidos a este nuevo episodio de El hambre como motor de la guerra, sobre todo de la Segunda Guerra Mundial. Ha empezado Dani con las palabras de un editorial en The Statesman de agosto del 43. Fijaros lo que ha dicho: una población hambrienta no está en condición de mantener ejércitos y sobre todo ni resistir rumores peligrosos. Y es que creo que esa es la idea, ¿verdad?, del uso del hambre como herramienta, como arma. Esta serie, esta saga, parece que está gustando. Me consta por los comentarios, y eso que empecé a grabarla en verano. Estamos ahora mismo a 3 de enero, estoy grabando, aprovechando que es de mañana y los niños pues es sábado y están durmiendo, y voy a recuperarla o vamos a retomarla en este momento en que hemos explicado pues el papel de Alemania pues arramblando con todo lo que Europa, Estados Unidos ayudando a Inglaterra, pero Inglaterra también se tuvo que autoayudar y tuvo que fagocitar, no sé si es la palabra fagocitar, sí, a su imperio, a la Commonwealth. Y es que cuando se quiere defender muchas veces a Alemania, se habla de lo que vamos a hablar hoy, de cómo Gran Bretaña exprimió literalmente a toda la Commonwealth para mantenerse en la guerra. Vamos a hablar, evidentemente, de la masacre, la matanza, el hambre de Bengala, ¿vale? Lo vamos a mencionar porque es un tema que siempre dice mucha gente que no se menciona, pues lo vamos a mencionar aquí, ¿vale? Porque ni todo era blanco ni todo era negro, como dice el gran Julio, hay infinitos grises. Bueno, digo que Gran Bretaña se enfrentó a Alemania, todo el mundo lo sabe, se nos ha presentado siempre como esa isla en medio del Atlántico, bueno, en medio, más bien en una esquina, el Atlántico, que se enfrentó contra Alemania, contra esa Europa dominada por los nazis en solitario, pero evidentemente no tuvo apoyo, tuvo ayuda, y no estoy hablando solamente de Estados Unidos, estoy hablando del resto de la Commonwealth, donde siempre hacemos las típicas chanzas y chistes de que a canadienses, sudafricanos y australianos pues estaban en el meollo de todos los combates, pero nunca se veía a un británico, a un british. Bueno, la gente dice, y hay muchos que comentan, oye, pero es que el Imperio Británico desaparece tras la Segunda Guerra Mundial, y es cierto, a partir de la Segunda Guerra Mundial, y sobre todo pues con la pérdida de la India, se empieza el proceso de descolonización, de esa pérdida de esa Commonwealth todopoderosa. Pero hay que reconocer que durante la guerra, del 39 al 45, el imperio alcanzó su plenitud como un sistema, abro comillas, formidable, eficiente, eficaz, preparado para explotar sus recursos aparentemente ilimitados y capaz de desplegar fuerzas de combate a gran escala, simultáneamente y en todo el mundo. Y es que hemos de recordar que Gran Bretaña tuvo que luchar en todo el globo contra enemigos de todos sitios. Estados Unidos también lo hizo, pero Gran Bretaña también. En aquel momento se presentaba al imperio como una fuerza unida en la hora de necesidad de Gran Bretaña, y era innegable que muchos de sus pueblos compartían ese sentimiento. Fijaros, tras la caída de Francia y sobre todo tras la retirada británica de Dunkerque, los australianos se unieron a la causa británica y más de 100.000 en aquel país con tan poca población se alistaron como voluntarios en las Fuerzas Armadas tanto entre junio y agosto del 40. Los jefes de Bechuanalandia, o Bechunilandia sería la palabra, creo que no lo traducí muy bien, recurrieron a la profunda lealtad hacia la difunta reina Victoria para reunir sus hombres y luchar por Gran Bretaña, los hombres de Bechulandia. Tendría que buscarlo. Y como digo, pues porque veían a la reina Victoria como su defensora tradicional contra la que había sido en aquel momento rapaz compañía de Sudáfrica, y en 6 meses fueron capaces de reclutar 5.500 hombres en aquel territorio para luchar en el ejército británico. Así pues, vamos a tener hombres del Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica y Rodesia del Sur, la actual Zimbabue, que lucharon junto a indios, ceilaneses y africanos de Basutolandia, que ahora por cierto se llama Lesoto. También tuvimos a los de Bechuanalandia, ahora Botswana, Gambia, Costa de Oro, habitantes de Kenia, de Nigeria, Sierra Leona, Suazilandia, Tanganica o Tanzania y Uganda. Los soldados británicos procedían de lugares tan lejanos como Mauricio y las Seychelles, y Gran Bretaña contaba con 2 importantes bases militares en el imperio. Tenían tropas en Egipto y en la India, mientras que Estados Unidos va a utilizar Australia y Nueva Zelanda como bases para luchar en el Pacífico. Sin embargo, existía una tensión entre esta imagen que se proyectaba, ¿verdad?, de trabajar todos juntos por una causa común, y la explotación inherente que tenía el concepto de imperio. A lo largo de la última parte de la guerra, por ejemplo, los australianos se vieron sacrificando vidas en campañas en Nueva Guinea. En su momento creo que lo grabé con el gran Sergio, buscarlos, tiene que estar por ahí.
en unas batallas que en verdad no tenían ninguna importancia, ningún sentido luchar por Nueva Guinea cuando ya estaban las tropas pues casi entrando en las Filipinas, ¿verdad? Sin embargo, sentían que debían seguir desempeñando un papel activo en la campaña militar para reclamar su derecho a, pues en la posguerra, pues tener su parte del pastel o simplemente irse de Gran Bretaña. En Gran Bretaña, el secretario de Estado declaró que las colonias podían contribuir al esfuerzo bélico prescindiendo del consumo innecesario. Atentos, ellos tienen que prescindir del consumo innecesario, reduciendo las importaciones y acumulando reservas de alimentos. El comisariado residente en Bechuanalandia respondió que los africanos, por si no lo sabía este hombre, ya consumían una dieta de mera subsistencia y que las partes más pobres de la sociedad ya estaban gravadas hasta el límite. Le resultaba, por tanto, difícil entender cómo los pobres, que constituían la mayor parte de la población en África, podían hacer algún sacrificio más. La guerra, como podéis imaginar, intensificó la naturaleza explotadora del colonialismo. Los británicos vendieron activos imperiales a los norteamericanos a cambio de préstamo y arrendamiento, e incluso utilizaron el imperio para recaudar más impuestos y obtener lo que equivalía a préstamos casi obligatorios. Es decir, me vais a prestar dinero porque sí. La intervención del gobierno en la vida de la gente común aumentó considerablemente. A los africanos se les decía qué cultivos debían plantar y además se les reclutaba la fuerza para trabajar atentos en las minas de estaño de Nigeria y en las granjas de los colonos blancos en Rodesia del Sur. Necesitamos ese estaño, necesitamos esa comida. Antes de la guerra, la filosofía de que las colonias debían ser autosuficientes, en lugar de suponer una carga para el presupuesto del gobierno británico, había perpetuado, digamos, el subdesarrollo de aquellos territorios. No se proporcionaron los recursos necesarios financieros para estimular el crecimiento industrial y manufacturero, porque ya lo vamos a andar nosotros de Gran Bretaña, vosotros de eso no tenéis que preocuparos. Por ejemplo, en el año 1940, la Ley de Desarrollo y Bienestar Colonial introdujo una nueva actitud hacia los gobiernos coloniales que reconocían la necesidad de que las administraciones coloniales facilitaran, atentos, el desarrollo económico de los países bajo dominio británico. El subdesarrollo que había fomentado la política anterior era contrario, como se puede imaginar, a las necesidades del esfuerzo bélico. En primer lugar, el desarrollo económico e industrial de las colonias durante la la Segunda Guerra Mundial facilitó la explotación por parte de Gran Bretaña de los recursos del imperio que hasta el momento pues no había sabido o no había querido utilizar. Las industrias bélicas, por lo tanto, a partir de este momento florecieron en las colonias, ya que la escasez de transporte marítimo redujo la cantidad de importaciones y se abrieron brechas en el mercado. A menudo el nivel de fabricación seguía siendo básico, es decir, no creáis que iban a fabricar Spitfire, lo que hacían era procesaban alimentos o proporcionaban materiales para la industria de construcción y como mucho pues hacían pequeños artículos esenciales sí, pero no muy difíciles de fabricar para las Fuerzas Armadas. Por ejemplo, en Nigeria, la producción de caucho, la columbita, utilizada en la fabricación de aleaciones metálicas, el carbón, el algodón, cuerdas, ladrillos y tejas y jabón, aumentó bajo la presión de la escasez que estaba provocando la guerra. Aunque el desarrollo industrial fue, como digo, a pequeña escala, contribuyó al esfuerzo bélico al reducir la carga que suponían las colonias para Gran Bretaña. También alivió parte de la presión sobre el transporte marítimo aliado al suministrar bienes y alimentos a las mismas bases militares que estaban en el imperio. Es decir, ya no necesito que el imperio, que la City me mande estos productos, los consigo en mi propia colonia. En la India la industria se adaptó a la situación de la guerra. La compañía siderúrgica Tata, la Tata, la que luego ha comprado tantos coches, fabrica tantos coches, se expandió y comenzó a producir motores, piezas para aviones, lanchas de desembarco y sobre todo grandes cantidades de municiones. Sobre todo la India produjo miles de millones de metros de tela para el ejército y se puede decir que vistió a los ejércitos al este de Suez, al tiempo que suministraba millones de mantas y tiendas de campaña para el soldado británico. Hubo un grupo dentro de las sociedades coloniales que se beneficiaron, lógicamente, del crecimiento de estas industrias bélicas. Los industriales y empresarios indios obtuvieron ganancias fenomenales, ya que los precios fijos establecidos por el gobierno de la India le dejaban un amplio margen de beneficio y muchos en la India aumentaron sus ingresos simplemente no pagando impuestos. En algunas partes del mundo colonial los agricultores también pudieron sacar provecho, ya que la caída de las importaciones de alimentos creó una demanda insaciable de alimentos para el propio habitante del territorio. En la región triguera de Punjab,
el precio del trigo, atentos, la región triguera, el precio subió un 300%. Los agricultores pagaban sus deudas y después de pagar sus deudas llegaron a invertir en riego e incluso adoptaron la costumbre considerada de alto estatus de tomar té a las 5. Los aldeanos de Rampura, en Mysore, vendieron todo el arroz y el azúcar que pudieron en el mercado negro y utilizaron sus cuantiosas ganancias para enviar a sus hijos a la escuela y ampliar sus negocios, pues abriendo tiendas e incluso molinos para el arroz. En Niumi, un distrito de Gambia, las mujeres de las aldeas cercanas a la ciudad de Bantur cultivaban tomates adicionales para venderlas en el mercado y se hicieron relativamente ricas, aunque la drástica reducción de las importaciones de bienes de consumo significaba que con ese dinero tenían poco que hacer. En todo el mundo colonial, la llegada de las tropas aliadas, el reclutamiento de hombres en las fuerzas armadas que enviaban sus sueldos a su familia y la creación de nuevos puestos de trabajo relativamente bien pagados provocaron un flujo de dinero sin precedentes en unas economías que hasta el momento habían sido empobrecidas a conciencia. Esto aumentó la demanda de bienes de consumo justo cuando la crisis del transporte marítimo provocaba que estos productos no pudiesen llegar desde la City porque literalmente había que gastar los barcos en otras misiones. Invariablemente o inevitablemente esto dio lugar a la inflación. En Gran Bretaña, los estrictos controles de precio y el racionamiento protegieron a la población civil de la inflación de la guerra y en particular al aumento de los precios de los alimentos. Sin embargo, las administraciones coloniales se mostraron menos dispuestas a intervenir para proteger a sus súbditos del impacto económico que siempre tiene una guerra. La excepción a esta regla fue Oriente Medio, donde el denominado Centro de Abastecimiento Oriente Medio reorganizó con éxito el comercio y la agricultura de la región y evitó que la escasez de alimentos desencadenara disturbios sociales, lo decíamos al principio, tanto Dani como yo. El éxito de este Centro de Abastecimiento Oriente Medio, por cierto por su sigla es MESC, pues sugiere que con voluntad política los británicos podrían haber aprovechado mejor el potencial económico del resto del mundo colonial y al mismo tiempo haber protegido a sus habitantes del hambre y de la inanición. En otras partes del imperio, las medidas para estimular la producción nacional de alimentos y mantener precios razonables siguieron siendo mucho más limitadas. Las administraciones coloniales británicas argumentaban que era imposible imponer el racionamiento en sistemas alimenticios o alimentarios dispersos y fuera de un control total. En Bechuanalandia, los británicos se basaban en un acuerdo entre caballeros con los comerciantes de alimentos que regentaban las tiendas de las reservas africanas, según las cuales, y según ese acuerdo entre caballeros, no iban a aumentar los precios de forma abusiva. Por supuesto, esto se ignoró. Los comerciantes obligaban a comprar artículos que nadie quería a cambio de los alimentos más deseados. El secretario del gobierno escribió a la administración del distrito en el 43 para quejarse de que los hombres de las Fuerzas Armadas recibían cartas de sus esposas en casa en las que se quejaban de que no había comida. Decía así, abro comillas, teniendo en cuenta las asignaciones que los hombres hacen a sus esposas, es decir, sus salarios, es difícil entender esta queja, a menos que los comerciantes del territorio estén obteniendo más beneficio de los que deberían con los alimentos esenciales. ¡Qué listo! Pero el distrito alegó, probablemente con razón, que no podía permitirse el numeroso y experto personal que se necesitaría para hacer cumplir los controles de precio. Los campesinos pobres, los artesanos y las clases medias con ingresos fijos, es decir, funcionarios, por decirlo de alguna manera, son los que más sufrieron la inflación. En todo el imperio, quienes compraban sus alimentos a diario se enfrentaban a subidas de los precios, lo que significaba que cada día podían comprar un poco menos que comer. Para algunos, las subidas de precios les privaban de la posibilidad de comprar incluso los alimentos más básicos para su subsistencia. La inflación descontrolada les robó, en efecto, un derecho tan básico como es el de alimentación. En Gambia se importó trigo traído de Estados Unidos para sustituir el arroz birmano, pero los aldeanos que no tenían suficiente dinero para comprar alimentos, cada vez más caros, recurrieron simplemente a comerse las semillas de las nueces. El hospital escocés Livingstone de Molepolole, en Bechuanalandia, lo diré hoy bien, informó en el 45 de que la grave escasez de alimentos obligaba a los más pobres a alimentarse literalmente de raíces y bayas. Se desconoce el número de súbditos africanos del Imperio Británico que murieron simplemente de hambre durante la guerra. La hambruna alcanzó su punto álgido con la llegada de la sequía a muchas zonas en el 42 y hubo hambruna en el norte de Nigeria y en Tanganica. Fuera del África británica, procesos similares se cobraron la vida de 25.000 habitantes en Cabo Verde y 300.000 en Ruanda.
El fracaso de las administraciones coloniales a la hora de proteger a los más vulnerables del impacto de la inflación en tiempos de guerra se vio agravado por una política que en la práctica, digamos que exportaba la escasez de alimentos al imperio. Gran Bretaña nunca fue despiadada como Alemania y Japón. No, mucho menos, un poquito menos. En la explotación de los recursos de su imperio, ni llegó a hacer un asesinato literal, como contábamos un momento que hicieron japoneses o alemanes, pero sus funcionarios y políticos actuaron de acuerdo con una denominada jerarquía alimentaria tácita, que daba la máxima prioridad a las necesidades de los habitantes coloniales del imperio. La exportación del hambre fue quizá más cruda en pequeñas colonias insulares, como por ejemplo en la isla de Mauricio. Para la isla azucarera de Mauricio, la escasez del transporte marítimo supuso un desastre. La isla se quedó con una cosecha que nadie quería y sin medios para ganar el dinero necesario para comprar alimentos importados de los que dependían sus habitantes. Y luego, en el 42, con la ocupación japonesa de Birmania, su principal proveedor de alimentos simplemente desapareció del mercado mundial. A cambio de comprar la mayor parte de la cosecha de azúcar, el gobierno británico insistió en que los isleños intentaran alcanzar cierto nivel de autosuficiencia y estipuló que 1/3 de la tierra dedicada al azúcar tenía que dedicarse ahora a cultivos necesarios. Los isleños hicieron un valiente intento por sustituir las importaciones anuales de 50.000 toneladas de arroz birmano por 49.000 toneladas de mandioca, maíz y batatas y algunos toneladas de cacahuetes. Una denominada unidad de demostración nutricional, se llamaba así esta unidad, llegó a recorrer la isla enseñando a los aldeanos a hacer pan de maíz y a preparar harina de mandioca. ¿Qué pasó? Pues que una combinación de sequía, ciclones, una batalla perdida contra las malas hierbas y el desánimo y la malnutrición de los pocos trabajadores disponibles hizo que estas cosechas fueran mucho menores de los que esperaban los isleños. Y ya podéis imaginar cómo acabó la historia. En fin, la crisis del transporte marítimo aliado en el 42-43 supuso una amenaza real para la supervivencia de estos habitantes de Mauricio. El hecho de que Estados Unidos suministrara menos carne a Gran Bretaña de lo que había prometido significaba que el Ministerio de Alimentación estaba presionando mucho para que se enviaran barcos adicionales a Argentina y Australia y con ellos reponer las reservas de carne de Gran Bretaña. Ya lo explicábamos en otro podcast. El desembarco anglo-norteamericano en África, en el norte de África, la operación Torch, había desviado miles de toneladas de transporte marítimo de los suministros civiles a los militares. También aumentó la presión para lanzar un asalto a Europa continental, lo que significaba que había que destinar aún más barcos a llevar más tropas norteamericanas a Gran Bretaña. En respuesta a estos problemas, Churchill tomó la decisión a principios del 43, abro comillas, de reducir en un 60% la cantidad de transporte marítimo que viajará al Océano Índico. Esto evidentemente reforzó las importaciones británicas en unos 2 millones de toneladas, pero el éxito del gobierno británico a la hora de proteger a sus propios civiles de las peores consecuencias de esta interrupción del comercio mundial tuvo un coste en otras partes del imperio. Fijaros, en el año 43, en marzo para ser más exacto, el recorte en el transporte marítimo significaba que las reservas de alimentos en las Islas Mauricio simplemente desaparecieron. Los isleños estaban ahora a merced de la denominada Junta Combinada de Alimentos, que estaba formada por funcionarios británicos, norteamericanos y canadienses que literalmente controlaban la distribución de los alimentos en los pocos barcos que había. Los responsables del transporte marítimo se compadecieron de los isleños y desviaron un barco que llevaba 3.000 toneladas de trigo hacia la isla. Y además también llevaba almidón de mandioca procedente de Madagascar, y eso tenía que ayudar a complementar la alimentación hasta que, más adelante ese mismo año, llegara un cargamento de harina desde Australia. En un golpe de mala suerte excepcional, porque de otro nombre no se puede decir, el barco, que transportaba una planta de procesamiento de cacahuetes, que era muy esperada para poder utilizar lo que estamos diciendo todos estos alimentos, fue torpedeado cuando se encontraba cerca de la isla. Aunque los mauricianos no murieron de hambre, su dieta durante la guerra contenía muy poca grasa y unas cantidades de proteínas ridículas. Durante toda la guerra, Mauricio no recibió ni un solo cargamento de lentejas y legumbres, que era en aquel momento la principal fuente de proteínas para una dieta local. A diferencia de los británicos, que terminaron la guerra en general con mejor salud física, los de Mauricio la terminaron gravemente desnutridos. Aunque Gran Bretaña no partió con la intención explícita de exportar el hambre a la guerra a su imperio, como estamos diciendo, al final lo que ocurrió. Y bueno,
vamos a ir viendo el Imperio Británico por secciones, por zonas. Vamos a empezar, por ejemplo, por Oriente Medio. Y que tan pronto como los británicos terminaron de evacuar sus tropas en Dunkerque el 3 de junio del 40, Italia se unió a la guerra y lanzó ataques contra los británicos en su imperio en África. Los combates en África Oriental terminaron con la victoria británica en Etiopía en mayo del 41. Pero para entonces a los italianos en Libia se les había unido el Afrika Korps, ya sabéis, que estaba al mando de Erwin Rommel. Hasta junio del 44 este fue el único frente en que los británicos y norteamericanos combatieron contra la Wehrmacht. Los combates se extendieron a lo largo del desierto occidental hasta que el desembarco anglo-norteamericano en Marruecos y Argelia en noviembre del 42 ayudó a empujar las fuerzas del eje, que ahora eran atacadas por el este y el oeste, y constriñidas hacia el Mediterráneo y por último saltaron a Sicilia. La base militar británica para la campaña del norte de África fue Egipto. Egipto hasta el momento era un país técnicamente independiente y neutral, pero tratado por los británicos como una colonia que ya había sido en el pasado. El mando de Oriente Medio, con sede en el Cairo, era responsable de una vasta zona que abarcaba atentos Chipre, Malta, si había algo de Turquía, Siria, Palestina, Irán, Irak, los Emiratos Árabes del Golfo Pérsico, y Sudán, Etiopía y Somalia. Incluso 6 estados soberanos, 4 colonias británicas, 4 mandatos de la Sociedad de Naciones, incluidos 2 regímenes franceses libres, y todas las antiguas colonias italianas, así como los condominios anglo-egipcios. Todo eso estaba bajo el mando de Oriente Medio. Al comienzo de la guerra, la situación del abastecimiento en Oriente Medio era caótica. Las tropas y el equipo inundaron la zona. Los submarinos alemanes habían cerrado de forma efectiva el Mediterráneo al transporte aliado y solo unos pocos convoyes se arriesgaban a atravesar, siempre atacados por aviones y submarinos, cuando su misión era abastecer a Malta. Todo se transportaba alrededor del Cabo de Buena Esperanza, el Cabo de Sudáfrica, hasta los puertos del Mar Rojo, que no estaban equipados en aquel momento para hacer frente a tal volumen. Su capacidad era de unos 5,5 millones de toneladas, y solo la campaña militar necesitaba al menos 5 millones de toneladas de mercancías y equipo. Para empeorar las cosas, una vez que los italianos capitularon en África Oriental, Estados Unidos, que aún no había entrado en guerra, declaró el Mar Rojo y el Golfo de Adén abiertos de nuevo a los barcos norteamericanos. En la primavera del 41, los empresarios norteamericanos, aprovechando la escasez de bienes de consumo en tiempo de guerra, comenzaron a enviar cargamentos de ropa y artículos de lujo a los puertos que, como he dicho antes, ya estaban sobrecargados. En los muelles se amontonaban pirámides de cajas llenas de medias, cosméticos y ropa interior, junto a carros y cajas llenas de armas y suministros militares. La actividad militar inyectó un flujo constante de dinero en la economía de Oriente Medio, provocando lo que he dicho antes, la inflación. A medida que subían los precios de los alimentos, los comerciantes comenzaron a acaparar cereales y especularon con la subida de los precios. Los británicos no podían permitirse que la inflación y la escasez de alimentos provocaran disturbios, hambres o hambrunas en las ciudades y pueblos situados detrás de la línea del frente, en el norte de África. Esto no solo podría poner en peligro la campaña militar, sino que era políticamente inconveniente, dado que Egipto y el resto de los países árabes no estaban muy dispuestos, ¿verdad?, hacia los británicos. En la primavera del 41 los británicos lograron evitar que el eje se hiciera con el control de Irak y luchaban por establecer regímenes franceses libres, como he dicho antes, en Siria y Líbano. Son los 2 regímenes que he dicho antes de la Francia libre. Había una sensación inquietante, ¿verdad?, en torno a las relaciones de los aliados con los funcionarios egipcios, que se creía que los habrían cambiado afortunadamente por los amos del eje, es decir, no habrían tenido problema en pasar de los británicos a los alemanes o a los italianos. Bueno, quizá a los alemanes sí, a los italianos no les hubiera gustado. Para empeorar las cosas, la batalla por el norte de África comenzó a volverse en contra de los británicos. En abril y mayo del 41 los alemanes conquistaron primero la Grecia continental y luego Creta. Rommel comenzó a expulsar a los aliados hacia el desierto occidental. En julio del 41, Oliver Lyttelton fue nombrado ministro de Estado para Oriente Medio. En una característica cena a solas con Churchill, según recuerda, una pequeña mesa, una botella de champán, un sirviente, el primer ministro en traje de trabajo, recién bañado, hambriento y relajado, se dejó clara la situación y se insistió a Lyttelton en que, abro comillas, la presión sobre nuestros transportes marítimos estaba llegando al límite y que él allí tenía que encontrar una solución. Una de las medidas más efectivas de Lyttelton fue reactivar una modesta operación conocida como Centro de Suministro de Oriente Medio, que iba a tener una pequeña oficina en el cuartel general en el Cairo.
En diciembre del 41 nombró a un joven comandante australiano, un tal Robert Jackson, para dirigirla, tras reconocer en él a un hombre con un talento de organización excepcional. El MSC, que comentaba antes, siguió siendo un órgano consultivo durante toda la guerra, pero Jackson adoptó una postura ejecutiva y se comportó como si pudiera imponer su voluntad a todos los gobiernos, esa gran masa de gobiernos que he dicho antes, que estaban bajo el amparo o la jurisdicción del Mando Oriente Medio. Consiguió sacar adelante las cosas aprovechando al máximo sus conexiones y sus buenas relaciones con su jefe, lo he dicho antes, Littleton, que en febrero del 42 llegó a regresar a Gran Bretaña, ahora como ministro de producción. Además, conocía al general Sir Francis Lindsay, jefe de suministros de los tres ejércitos del Cairo, y era muy amigo de Frederick G. Bynum, que se convertiría en el representante de Estados Unidos en el Comité Ejecutivo del Centro y facilitaría la cooperación con Washington. Así, bajo la dirección de Jackson, el MSC se convirtió en una empresa increíble. Su misión era intentar satisfacer las necesidades de suministro de esta enorme región, que, como hemos explicado antes, pues estaba económicamente estancada y tenía que sobrevivir con sus propios recursos. Cuando Littleton, como he dicho antes, se fue de Egipto para asumir el cargo de ministro de producción, Jackson no perdió tiempo en aprovechar el vacío antes de que llegara un nuevo ministro enviado. Emprendió una gira visitando la sede del gobierno, la embajada, la cancillería del gabinete, el cuartel general del ejército y los palacios reales, halagando, persuadiendo y suplicando la cooperación de los diversos gerifaltes de esta extraña variedad de países que dependían del centro de suministros para Oriente Medio. Jackson llegó a compensar la falta de poderes ejecutivos de este centro, aprovechando al máximo su única facultad. ¿Cuál era la única facultad que tenía su mandato o su empresa? Pues que controlaban el espacio del transporte marítimo y con él podían empujar o presionar a los distintos gobiernos para que aceptaran sus sugerencias. Jackson instó a los distintos gobiernos a cooperar con una serie de iniciativas, entre ellas un plan de recolección de la cosecha. Antes de que el MSC asumiera el control, no existía una evaluación canalizada de las existencias ni de las reservas en la región. Los comerciantes privados simplemente compraban el grano local y lo almacenaban a la espera de que simplemente subieran los precios. El ejército británico competía con los gobiernos locales para comprar la mayor cantidad posible de harina producida en la zona, y todos los gobiernos de Oriente Medio competían por espacio en los buques para traer más trigo australiano y canadiense y maíz de Sudáfrica. Jackson, por lo tanto, creó un organismo central para aglutinar la cosecha y almacenarla en un fondo común junto con cualquier otra importación que fuera esencial para la guerra. De este modo, toda la existencia de alimentos básicos de la región, como cereal, azúcar, grasas, aceites, té, café, leche, enlatada, carne y pescado, así como otras materias primas y equipos vitales, como podía ser productos farmacéuticos, carbón, neumáticos, quedaron bajo el control del MESC. Se incluyó al ejército en el plan para garantizar que no volviera a perturbar los mercados locales, requisando los alimentos por su cuenta. De este modo se eliminó la competencia por el espacio de transporte entre los diferentes países y se limitó la capacidad que tenían los comerciantes para acaparar productos y esperar que subieran los precios para venderlos más caros. A continuación, los alimentos y los demás productos se distribuían a los lugares que más los necesitaban. No había tiempo que perder, ¿verdad?, en la aplicación del plan de Jackson. Desde el principio del 42, Oriente Medio se estaba encaminando rápidamente hacia una catástrofe alimenticia. En enero del 42, los pobres del Cairo simplemente asaltaron las panaderías y protestaban porque los panaderos estaban mezclando serrín con harina para hacer pan. Hubo disturbios por alimentos en Teherán, Beirut y Damasco, y los trabajadores de los campos británicos en Irán se vieron afectados por la falta de alimentos. En enero, Littleton advirtió a Londres de que las reservas de trigos y la mala cosecha del 41 habían provocado que esto se agotara. Había que pasar varios meses difíciles antes de que la siguiente cosecha volviera a traer alimentos a las ciudades. El gobierno británico se tomó muy en serio esta advertencia y se desviaron los envíos para llevar 350.000 toneladas de trigo a la zona. La amistad de Jackson con el general Sir Wilfred Lindsay, jefe, lo he dicho antes, de suministros de los ejércitos en el Cairo, dio ahora sus frutos, ya que pudo persuadir a Lindsay para que redujera las raciones de las tropas y enviara diariamente pequeñas cantidades de alimentos de los almacenes del ejército. Rommel se estaba acercando al Cairo a través del desierto occidental y cundía el pánico entre la comunidad británica debido a la organización de cómo vamos a enfrentarnos contra esto.
Mientras los británicos se preparaban simplemente para evacuar Palestina, el cuartel general comenzó a quemar sus archivos, cubriendo el Cairo con una nube de polvo. Siempre se ha dicho que una nube de humo saliendo de un edificio gubernamental es una mala noticia. Al final, la situación militar se salvó gracias a la segunda batalla de Alamein, que detuvo el avance de Rommel. El riesgo de disturbios civiles por alimentos en el Cairo se evitó gracias al nuevo programa de recolección de alimentos del MSC, que llevó a la ciudad los cereales de la cosecha de ese año 3 semanas antes de lo que era habitual. El centro creó además una nueva cadena de interdependencia dentro de la región que dependía más de camiones y trenes que de estos barcos que hemos dicho antes que siempre van a ser escasos. El transporte ya va a ser por medio, como digo, de trenes o de camiones, e incluso se llevaban a utilizar los antiguos dhow, estos buques tan típicos costeros, ¿verdad? Buques muy grandes, un barquito, un belucho, en fin, que eran tan típicos de Zanzíbar y que disfrutaron de un renacimiento antes de ser eclipsados en la posguerra por la vuelta de los buques modernos. En Egipto se llegó a cultivar arroz en lugar de algodón y se utilizó para alimentar a las tropas indias estacionadas en el norte de África. El excedente se llegaría a enviar a Ceilán para sustituir el arroz birmano, como he dicho antes, que se había perdido. La reducción del cultivo de algodón en Egipto provocó una escasez de aceite de semilla de algodón que fue suministrada por Sudán. Las importaciones australianas y canadienses de trigo, de las que dependía la península arábiga, además de Chipre y Palestina, fueron sustituidas por importaciones locales de cebada que fueron llevadas por ferrocarril. Irónicamente, dada la imagen que ahora tiene Etiopía, o que ha tenido durante muchos años Etiopía como un país por hambruna, pues fijaros, Etiopía en aquel momento suministró trigo y mijo al sur de Arabia, Eritrea y Somalia, así como a los habitantes del Hadramaut, en el protectorado de Adén, que en aquel momento estaba afectado por la hambruna. Esta red de suministro alternativa se complementó con intentos de innovar en la agricultura, aunque el nivel de subdesarrollo agrícola de la región hizo que prácticamente todos los esfuerzos de este centro se centrasen en mejorar el suministro de alimentos para la población civil, en lugar de para el ejército. Marshall McDuffie, un empleado norteamericano del centro, quedó impresionado por la capacidad de los británicos para reunir expertos siempre que era necesario. El ejército, por ejemplo, permitió al centro analizar las cualificaciones personales y profesionales de todos los hombres y mujeres que le prestaban servicio en la zona, y si eran útiles para ellos, pues reasignarlos para trabajar en el centro. Fijaros, en el ejército había hombres de negocio, antiguos colonos, expertos en agronomía, y en pocos días estos hombres, y a veces mujeres, aparecían y partían para compartir sus conocimientos con los agricultores de la región. Se pusieron en marcha planes de irrigación en Siria, Líbano e Irán. Se mejoró la selección de semillas y la cría y distribución de maíz híbrido. Se introdujo un mejor uso de los fertilizantes y se mejoró la ganadería y la agricultura mixta. Todo ello bajo los auspicios del MSC. El ejército incluso se alió en la campaña de producción agrícola y, como pasaba en muchas guerras anteriormente, los soldados llegaron a recoger la cosecha, por ejemplo en Irán. En uno de los proyectos más ambiciosos del centro se enviaron tropas al Sudán, al sur de Arabia, al Golfo Pérsico, al Alto Egipto, a Etiopía, Eritrea, Tripolitania y Kenia para colocar cebos envenenados en los lugares donde la langosta normalmente se reproducía, la temible langosta. Cuando no pudieron acabar con la langosta, mientras aún estaban en tierra, la RAF y la Fuerza Aérea Soviética rociaron desde el aire las nubes de esta plaga destructiva. De este modo, las cosechas del 44 se salvaron de la langosta. También se estimuló la producción industrial. Se llegó a fabricar acero en Turquía y Egipto, y Palestina llegó a fabricar cantimploras y ropas para el ejército. Se recuperó y recicló todo material útil: el estaño de la chatarra, el ácido sulfúrico para producción de queroseno, con lo que se hacían fertilizantes fosfotados, y sulfato de sodio de las refinerías de petróleo para su uso en la fabricación de cuero. Uno de los planes más valiosos del centro para ahorrar espacio en el transporte marítimo fue convertir los trenes de la región de motores de carbón a motores de diésel. ¿Quién no lo había pensado que sería mejor eso que quemar carbón? Todas las solicitudes de cualquier artículo, desde piezas de repuesto para tractores hasta neumáticos, eran primero examinadas por un ejército de oficinistas y se comprobaba su disponibilidad en otros lugares de la región y su prioridad en comparación con otras necesidades de importación. McDuffie recordaba una reunión del MSC para revisar, por ejemplo, la licencia de importación. Decía así: alrededor de una mesa se sentaban 7 hombres elegantes con uniformes del ejército británico.
Ante ellos había montones de papeles. La reunión se parecía a una subasta de tabaco controlada por un tono de conversación bajo. Los papeles se recogían y se pasaban rápidamente por la fila de uniformados con declaraciones apenas audibles, en el lenguaje rápido y conciso característico de las comunicaciones entre militares británicos. Al cabo de una hora, McDuffie no había entendido ni una palabra de lo que se había dicho, pero se había tramitado varios cientos de solicitudes de recursos angloamericanos de vital importancia y que afectaban a millones de personas. El centro, por lo tanto, logró reducir a más de la mitad el tonelaje que entraba en los puertos de la región. Aún así, existía cierto contrabando. Estos barquitos que he dicho antes, árabes, llegaron a transportar arroz, grasas, aceite y té desde la India a Irán y a los Emiratos del Golfo Pérsico. En el 42 se denegaron los envíos de grasa a Irán porque se consideraba que este mercado negro le suministraba más de lo que incluso le correspondía, así que si ya os llega así, ¿para qué lo queréis? A pesar de que la zona estaba inundada de soldados británicos en Egipto, soviéticos y norteamericanos en Irán y el Golfo, y los franceses en el Levante, en Siria y el Líbano, con todo este dinero para gastar, y de que había escasez de bienes de consumo en medio del auge de la demanda debido a la guerra, pues se controló el acaparamiento incontrolado y la inflación galopante. Fijaros, en su mayor parte el MSC logró proteger el derecho a alimentarse de los pobres y de las personas con salario fijo. Hubo hambrunas, por ejemplo en Hadramaut, en el protectorado de Adén y en la Somalia británica, y hubo escasez de pan. Pero la situación alimenticia de la mayoría de los habitantes de la región se mantuvo estable e incluso en algunos casos se mejoró. Aproximadamente un tercio de la cosecha de arroz egipcia se utilizó para enriquecer la dieta de la población egipcia y la mortalidad infantil llegó a disminuir en la región durante la guerra, lo que suele ser un indicador de que la nutrición era satisfactoria. El MSC fue por lo tanto un éxito, ya que mantuvo una importante región militar y sostuvo el esfuerzo bélico al tiempo que bajó las demandas de espacio de transporte marítimo y amortiguó el impacto de la guerra sobre la población autóctona. Los funcionarios del MSC esperaban que la cooperación regional continuara después de la guerra y que los esfuerzos de este centro sentaran las bases para una mejora de la agricultura de la región. Sin embargo, aunque la mecanización de la agricultura continuó, por ejemplo, en regiones como Irak y Siria, y Egipto siguió mostrando interés en las mejoras de sus variedades de trigo y arroz, gran parte del trabajo del MESC en materia de mejora de fertilizantes, semilla y ganado se abandonó al final de la guerra por falta de recursos. Digamos que sin la presión de la guerra, los gobiernos occidentales y locales perdieron la oportunidad o la voluntad política de invertir y cooperar, de crear una gran zona económica, ¿verdad? Como luego ha sido posteriormente la Unión Europea. Y dejamos Oriente Medio, vámonos con África Oriental. Aunque desde el verano del 41 los combates se habían limitado a la zona costera más septentrional de África, el interior de la base británica en Egipto se extendía a lo largo de toda la costa oriental del África hasta llegar a Sudáfrica. Durante toda la guerra, Sudáfrica actuó como punto de parada en la vital ruta marítima, como he dicho antes, que rodeaba Ciudad del Cabo. Suministró hombres y oro al imperio, y la expansión de la base industrial y manufacturera del país les permitió producir armas e incluso productos manufacturados. Los alimentos sudafricanos se transportaban a Egipto a través de África Oriental, que llegó a actuar como una base militar secundaria. Rodesia del Sur desarrolló una industria siderúrgica y la producción industrial del país se llegó a triplicar. Los agricultores de Rodesia y Kenia cultivaban maíz, sisal y margaritas piretrinas. Pero aquí no se creó un centro de suministros como el de Oriente Medio. En cambio, la guerra puso de manifiesta la naturaleza asquerosa del colonialismo. Los granjeros colonos blancos aprovecharon el conflicto para exigir precios garantizados para sus cultivos alimenticios, y en Rodesia del Norte y del Sur los colonos utilizaron mano de obra africana reclutada a la fuerza para trabajar en sus granjas. En el 45 los colonos blancos habían logrado afianzarse tanto en la tierra como en la administración colonial. Sin embargo, algunos productores africanos también encontraron formas de sacar provecho a la creciente demanda de alimentos, y su deseo de seguir construyendo su prosperidad después de la guerra los llevó a un enfrentamiento con los colonos. Mientras tanto, las medidas para proteger el derecho a la alimentación de los pobres y vulnerables fue siempre insuficiente, y en el 42 la sequía y las malas cosechas provocaron hambrunas localizadas en la región. Fijaros, en el 39 las perspectivas de los colonos blancos en África Oriental eran sombrías.
Todos los granjeros blancos en Kenia tenían una deuda media de 2.000 libras y resultaba económicamente inviable para los colonos europeos establecerse como granjeros. Cuando el líder de la comunidad de colonos kenianos, el comandante Cavendish Bentinck, viajó a Londres al comienzo de la guerra, le dijeron que el Ministerio de Abastecimiento podría estar interesado en su té y sisal, pero que sus cosechas de maíz y café, pues no, eso no interesaba al imperio. El gobierno tampoco tenía ningún deseo de apoyar sus empresas en quiebra. La situación era similar para los granjeros colonos blancos de Rhodesia. Pero cuando la guerra se trasladó a Etiopía en el verano del 40, los colonos comenzaron a insistir en que su contribución al esfuerzo bélico sería aumentar la producción agrícola y empezaron a presionar a sus gobiernos coloniales para que subieran los precios y además le dieran préstamos. En Kenia sus demandas fueron rechazadas hasta noviembre del 41, cuando la presencia de tropas británicas, prisioneros de guerra italianos, refugiados polacos, soldados convalecientes del norte de África y tropas entrenándose para Birmania creó una nueva y sobre todo urgente demanda de alimentos. En el 43 los militares compraban carne, maíz, verduras, tocinos y productos lácteos por un valor de 1,5 millones de libras, prácticamente el doble de lo que se había gastado en el 41. La conquista del sudeste asiático por parte del Japón creó una demanda de sisal keniano, con la que se fabrica, por cierto, cuerdas, y además de margarita de piretro, que es la base con la que se hacen los insecticidas. Estos dos cultivos reportaron a los propietarios de las plantaciones más del doble de lo que ganaban con la venta de alimentos para el ejército. El sisal y el piretro se vendían principalmente a los Estados Unidos, por lo que los agricultores kenianos obtuvieron un acceso desproporcionadamente bueno a la maquinaria agrícola prestada en virtud del préstamo y arriendo. Es decir, a los norteamericanos les interesaba que esta maquinaria llegara a los keniatas. Mientras tanto, los colonos blancos aprovecharon el reclutamiento de oficiales coloniales en el ejército para hacerse con el control de todas las empresas y sobre todo la organización colonial y crearon y dirigieron comités de producción y suministros, lo que les permitió establecer la agenda agrícola en las mismas colonias. Hicieron además un buen uso de los préstamos del gobierno y del equipo cedido en colonias. Y desbarataron nueva tierra con la ayuda de prisioneros de guerra italianos e incluso, como he dicho antes, utilizaron mano de obra africana casi esclava, utilizando su nueva riqueza para saldar las deudas de antes de la guerra. En Rhodesia del norte y del sur los agricultores europeos tenían dificultades para encontrar africanos que trabajaran en sus granjas. Los africanos preferían buscar trabajo en las ciudades o en las minas, y los precios más altos del alimento durante la guerra proporcionaban a los que vivían en las reservas un incentivo para cultivar para sí mismos en lugar de trabajar para estos blancos que les daban un sueldo de mierda. Cuando los colonos presionaron a sus gobiernos para que reintrodujeran el servicio militar obligatorio, también para los trabajadores agrícolas africanos, se les respondió que las condiciones en las reservas eran demasiado precarias para justificar un reclutamiento de hombres y se insistió en que los agricultores debían mejorar los salarios y las condiciones para poder competir por esos trabajadores. A ver, un granjero blanco no tiene intención de mejorar las condiciones de trabajo en las granjas y protestaron alegando que los africanos eran mucho más productivos y trabajaban bajo supervisión europea y que no se debía permitir que los hombres africanos se quedaran holgazaneando en las reservas cuando el imperio estaba bajo sitio. Los administradores coloniales reconocieron estos argumentos como una llamada directamente a la explotación, disfrazada, eso sí, ¿verdad?, con patriotismo, y resistieron las demandas de los colonos hasta el 42, cuando una sequía amenazó la producción de alimentos. Los granjeros europeos aprovecharon inmediatamente el temor de las administraciones a la escasez de alimentos para insistir en la aplicación del denominado servicio militar obligatorio en tiempo de guerra, pero en el trabajo agrícola. Se informó al secretario de Estado que a menos que se reclutara africanos para las cosechas, casi la mitad de la colonia se vería amenazada por la hambruna. Además, se planteaban dificultades para alimentar a los civiles blancos, a los 10.000 miembros del personal de la RAF que participaban en el plan de entrenamiento aéreo del imperio y a los 6.000 soldados internados, sobre todo italianos. Incluso antes de que se aprobara la ley de trabajo obligatorio para los nativos en agosto, ya se había comenzado un proceso oficioso de reclutamiento. Los africanos se marcharon de mala gana y se informó ampliamente de que la llegada de los mensajeros africanos del Departamento de Asuntos Indígenas, cuya misión era reclutar a los negros, era una señal para que todos los hombres sanos simplemente desaparecieran de las reservas. Los granjeros les pagaban solo un chelín al día. El gobierno pagaba el resto del salario y les proporcionaban alimento. En total, esto supuso una subvención de 63.700 libras del momento para los granjeros blancos en Rhodesia.
Un indignado investigador del Ministerio de Guerra señaló que los colonos estaban obligando al ejército a pagar precios inflados por sus productos. A los granjeros africanos se les pagaba mucho menos por su maíz. En Kenia la tarifa era de 6 chelines y 20 centavos por saco, en comparación con los 13 chelines por saco que recibían los colonos. Los granjeros blancos argumentaban que si se les pagaba demasiado a los africanos, su naturaleza perezosa haría que redujeran la producción. La administración colonial se había visto intimidada para no tomar medidas más razonables y mucho más baratas, que habría sido fomentar, por ejemplo, la producción campesina en lugar de subvencionar a las granjas blancas. El Comisariado para los Nativos del Monte Darwin, en Rhodesia del Sur, dice que no encontró ninguna razón convincente para obligar a los africanos a trabajar en tierras europeas, mientras que sus propias tierras se reducían y los colonos vendían su maíz al doble del precio del maíz africano. No tiene sentido, ¿verdad? En la región productora de maíz y cacahuete de Meregua, el comisariado se preguntaba ¿hasta qué punto se está aumentando la producción de alimentos en las zonas europeas al sacar de las reservas a 440 agricultores que vendieron 40.300 sacos de maíz y 12.700 sacos de cacahuetes pelados durante el año en curso? Al aceptar pagar más a los agricultores blancos por sus cosechas y aceptar sus demandas de mano de obra africana reclutada, los gobiernos coloniales reforzaron la migración laboral y el abandono rural. En la reserva africana se dieron una serie de factores que favorecieron la pobreza, la malnutrición y el aumento de la mortalidad infantil. La concentración en el esfuerzo bélico supuso el abandono de los planes de bienestar y desarrollo y el reclutamiento de hombres sanos para el ejército y como mano de obra agrícola desvió a demasiados hombres de la agricultura a subsistencia, mientras que la escasa lluvia del 42 provocaron la pérdida de cosechas en el 43. Sin embargo, la administración colonial de Rhodesia del Norte logró proteger, en cierta medida, del hambre a la población de mujeres y niños que estaban en la reserva. En un intento por evitar el hambre en caso de que las cosechas de mijo fracasaran, se obligó a todo el mundo a cultivar al menos un poco de yuca, que es una planta extremadamente resistente a la sequía. Para las mujeres de la reserva tenía sentido adoptar esta nueva planta. Se podía cultivar en los mismos campos en los que antes se cultivaba el mijo, que era su alimento básico, por lo que no dependían de la escasa mano de obra masculina para cortar árboles y despejar nuevas tierras. Su resistencia a la sequía fue muy apreciada y tenía la ventaja añadida de que podía cultivarse como un cultivo posteriormente comercial. El gobierno compró grandes cantidades para alimentar a los trabajadores que empleaban en la construcción de carreteras. Quienes cultivaban mandioca sobrevivieron mejor a la sequía del 42 y 49 que quienes se aferraban al mijo. Pero la expansión de la mandioca tuvo un precio. La preparación de la harina de mandioca es laboriosa y al considerarse un trabajo de mujeres, aumentó considerablemente la carga de trabajo de las campesinas. Las cachas de mandioca también son menos nutritivas que las de mijo, por lo que a largo plazo la calidad nutricional de la dieta de los cultivadores cayó. En otras partes de África Oriental, el reclutamiento forzoso de mano de obra africana para trabajar en las plantaciones de sisal tuvo un impacto especialmente nefasto en las poblaciones de la reserva. El hecho de que los de Tanganica fueran reclutados para trabajar prácticamente como esclavos en las plantaciones de sisal es una muestra de la desesperación del gobierno británico, pero también de esa cierta actitud arrogante que tenían hacia los súbditos coloniales. Al menos en una finca los hombres vivían en condiciones espantosas, sin vivienda, leña ni atención médica adecuada para las llagas que siempre provocan el cortar el sisal. Mientras tanto, sus familias estaban abandonadas en las reservas y se habían reducidas al hambre. Por desgracia, un avance del gobierno para obtener más maíz había persuadido a los agricultores africanos a plantar maíz, que aún es más sensible a la sequía que el mismo mijo que hemos mencionado antes. La falta de mano de obra y la lluvia del 42 provocó una caída devastadora de la cosecha. La escasez de alimentos no pudo compensarse con las habituales importaciones de arroz birmano, que ya no había, y el desvío de los envíos marítimos del Océano Índico ordenados por Churchill hizo imposible cualquier esperanza de que llegaran alimentos de emergencia. Las muertes por hambruna se limitaron a la zona de Ugogo, pero el hambre se extendió por toda la región. Incluso a los trabajadores de las plantaciones de sisal se les redujo la ración de 1 kilo de harina a 316 gramos al día, de 1 a 316. Los niños simplemente se vendían a cambio de cereales. Esto se recuerda en Tanganica como la hambruna de Europa. Al ceder a la demanda de los colonos, los gobiernos coloniales de África Oriental no aplicaron políticas que garantizaran a los agricultores africanos los beneficios de los precios más altos de los alimentos durante la guerra. No obstante, el precio oficial incluso del maíz africano se duplicó
y muchos africanos hicieron sus propios esfuerzos para asegurarse de poder participar en los beneficios de la guerra. Algunos simplemente eludieron al gobierno y evadieron los controles transportando su maíz por rutas precoloniales y sobre todo por la noche. El maíz del mercado negro alcanzaba un precio aún más alto que el que pagaban los colonos a las juntas de compra del gobierno. El hecho de que los africanos pasaran hambre dependía de la forma en que la guerra perturbaba la economía local. En la zona donde se construían carreteras, el número desproporcionado de jornaleros, en comparación con los agricultores, provocó una tendencia a la sobreventa y posteriormente al hambre. En otra zona, los campesinos retenían los alimentos, previendo la escasez, aunque se encontraban con que, aunque producían excedentes, no había dónde venderlos. Los ganaderos fueron probablemente los más afectados, ya que la insaciable demanda de carne del ejército les obligaba a vender su ganado a precios muy inferiores al valor del mercado. El ejército a veces pagaba incluso menos que el peor periodo de la depresión, y las rutas ganaderas estaban demasiado vigiladas para permitir el crecimiento de un mercado negro. Los más afortunados eran aquellos que tenían fácil acceso a los mercados. Alrededor de la ciudad de África Oriental, la producción campesina se diversificó hacia una agricultura mixta. En Kenia, los distritos africanos de Nairobi se llenaban cada día de mujeres de Kiambu, que vendían verduras y carbón vegetal y obtenían buenos beneficios. Los Kikuyu vendían sus verduras a fábricas de secado de verduras que estaban gestionadas por el ejército, donde sus patatas y judías se pagaban al doble del precio de antes de la guerra. En Nyeri y Embu se distribuyeron semillas a 11.000 familias y el Departamento de Agricultura organizó sus planes de siembra. Incluso la hambruna, que asoló la provincia central de Kenia en el 43, fue una fuente de beneficios para el tribu Kikuyu. La gente hambrienta de Machacos tenía mucho dinero. Cada mes los soldados que luchaban en la guerra enviaban a casa grandes cantidades de dinero y se podían ver a sus familias hambrientas en las carreteras todos los días. ¿Qué hacían? Buscaban comida entre los granjeros Kikuyu. Según el comisario del distrito, se estimó que durante los 3 meses más duros, la tribu Kamba de los Machacos debió gastar al menos 100.000 libras al mes en comida de las tierras de los Kikuyu y Kitui. Los Kikuyos podían obtener 7 veces más por sus cosechas que el precio que le daba la Junta de Control de Maíz y 4 veces y media más que los colonos blancos. Los más emprendedores ahorraron sus dineros e invirtieron en camiones y tiendas, y los nuevos ricos alteraron las jerarquías sociales dentro de las reservas, al desafiar la autoridad tradicional de los jefes y ancianos y buscar con su dinero representación política y voz en el régimen colonial. Al final, en el 45, los colonos blancos se habían infiltrado en la burocracia colonial y eran propietarios de granjas totalmente capitalizadas. Su número aumentó en los años inmediatamente posteriores a la guerra, con los llegada de jóvenes decididos a escapar de Gran Bretaña, que estaba bajo el control, o en aquel momento bajo el gobierno laborista. Decididos a aprovechar su nueva y mucho más fuerte posición, los colonos blancos resentían el desafío económico que representaba a los protocapitalistas africanos que habían surgido de la guerra. Tan pronto como cesaron las hostilidades, los colonos kenianos volvieron a los viejos argumentos de la década de los 30, alegando de que los agricultores africanos estaban despojando la tierra y comenzaron a presionar atentos para que se expulsaran de sus granjas a estos ocupantes ilegales africanos, ahora prósperos, que se dedicaban al cultivo de hortalizas. Esto encaminó a la Kenia de la posguerra hacia un conflicto interno que se llegó a su punto álgido 7 años más tarde con el denominado conflicto de Mau Mau, cuando los granjeros Kikuyu se levantaron en protesta contra las medidas que simplemente les querían privar de sus tierras. Un efecto secundario de este conflicto fue la consolidación de las propiedades de los Kikuyus, que sentaron la base de la revolución agrícola de la década de los 50. Se reactivaron los planes de cultivo de hortalizas, como el asociado a la planta militar de secado de hortalizas, que había cerrado hace tiempo. Al final, los agricultores africanos se reorganizaron en explotaciones de cultivos comerciales de alta productividad y comenzaron a cultivar hortalizas europeas a gran escala. Por eso, Gran Bretaña actualmente sigue importando alubias frescas por vía aérea desde Kenia. En las dos Rodesias, el poder político de las comunidades de colonos se expandió hasta tal punto que pudieron presionar para que siguiera la denominada Comisión de Suministro de Mano de Obra Nativa, que reclutaba a la mano de obra africana para trabajar en las granjas blancas y que estuvo funcionando hasta la década de los 70, lo que obligó a abandonar la agricultura africana hasta ese momento. Las amargas consecuencias del resentimiento que esto provocó aún se sienten hoy en Zimbabue, como se llamaba antiguamente Rodesia del Sur, donde el programa de reforma agraria de Robert Mugabe
ha desposeído a los granjeros blancos y la inflación galopante han dejado a la población africana literalmente en la indigencia, con una devastación provocada por el hambre y una epidemia de cólera que aún azota el territorio desde 2008. ¿Y a qué ha sido eso? Los nuevos drones de los reverdes. Oye, espero que sea lo último, ¿eh? Bueno, nosotros ya hemos cumplido por hoy. Eso, que lo defiendan otros ahora. En la pasada guerra nos endiñaban mejor. Joder, antes pagaban más, ¿eh? Y yo pues poner el Casubel y ese guapo mientras tomamos algo, ¿no? Se me ha agotado la batería. Pon el tuyo mientras lo cargo un poco, anda. Que no tengo el fan y hoy es viernes de fan. Pues yo creía que te lo hiciste ya, con todo el rollo ese que me pegaste la vez pasada. Es que en un mes me faltaron 3 pavos para escuchar Quevedo y ya ves. Mira las amigas del party, ella se quedó mirando. Vale, que hace un año que me gorroneas los fans, vamos. Era eso escuchar a Lola Índigo en bucle. La Virgen, solo te falta la diva rebelde, ya no te suscribiste más, ¿eh? Que me daba rollo. Yo creo que no te van a castigar, tranquilo. Lo que no sé es si voy a poder escuchar lo que me he perdido. Sí, claro, igual que un fan nuevo. Joder, y yo escuchando el podcast del vaquerizo. El intelectual. Es gratis. Sí, es que es una realidad social importante. Es que me pagan por escucharlo, pero es una mierda. Joder. Pero ahora que lo dice hay una cosa. A ver, es que en la trinchera de al lado le tomo prestar móvil al sargento y no tiene libros porque es de fuera. ¿Yo puedo ponerlo en Pocket Cast o en Apple Podcast o en Spotify? Sí, claro, y los episodios para fans también, ¿eh? Yo no joda. ¿Sí, Quillo? Que sí, hombre, que si estás apuntado a los fans, sí, y además es fácil, ¿eh? ¿Fácil? ¿Está para nosotros? Vamos, que si pude yo, pueden todos. Y si no, les escribes a los Casus Belli que te mandan un tutorial así, facilito. Mola. ¿Y sin publicidad? Y sortean cosas. No joda. De gratis. Sí, cada mes, a todos los fans. Juegos de mesa, revistas, videojuegos. Anda, y oye, una cosita. Es que un amigo que era de la vieja guardia... De la primigenia, de aquellos de antes del 2020. Sí, de eso, de los que pagan todavía renta antigua. Que dice que un día le pasó no sé qué con la tarjeta que no podía pagar y se le anuló la suscripción. Eso me pasó a mí, les escribí. Y te mandaron a la mierda. No, pude darme de alta otra vez con la tarifa mínima. Que uno ya es de la vieja guardia, como dices tú. ¿Y cómo lo hiciste? Pues nada, le mandé un correo al mail ese que salen los episodios y solucionó. ¿Y siguen teniendo 500 episodios del histórico? Que va. Ve, ya sabía yo que había algo ya. Que no, que ahora son como 1000 y cada viernes el exclusivo, como siempre. Tío, pues me apunto de nuevo. A ver, nombre de usuario, tigretrianero71@gmail.com. Tío, que viene otro dron, vámonos. ¡Ya, su puta madre! Conduce tú, que estoy acabando de inscribirme. ¿Pero ahora? Te llevo muchos pocas atrasadas y luego se me olvida. Venga, sube al Land Rover, va. ¡Que nos matan! Y bueno, vamos a dejar el África Oriental y nos vamos a la otra costa, a la del Atlántico, al África Occidental, y a un concepto, el déficit del dólar. Fijaros, en el año 39, los agricultores de África Occidental se enfrentaban a las mismas perspectivas deprimentes que los colonos que estaban en África Oriental. Sus cosechas, en este caso cacao, productos derivados de la palma y cacahuete, eran excedentarias. En el 39 Estados Unidos y Gran Bretaña ya tenían almacenados los granos de cacao de todo un año, y el tercer mejor cliente de estos agricultores, ¿adivináis quién? Sí, Alemania, pues esta había desaparecido del mercado. Los granos de cacao ocupaban un lugar muy bajo en la lista de prioridades de los responsables del transporte marítimo, y el problema es que los agricultores se enfrentaban a la perspectiva de cosechar un producto prácticamente sin ningún valor. Para evitar que los agricultores se arruinaran, el gobierno británico compró la producción de ese año, gran parte de la cual al final tuvo que destruir. En el 41 se creó la Junta de Control del Cacao de África Occidental para organizar la compra grande del cacao, y a partir del 42 se ocupó de otros productos y pasó a denominarse Junta de Control de Productos de toda la África Occidental. Sin embargo, la inmensa demanda de alimentos durante la guerra y la conquista japonesa del sudeste asiático reavivaron la demanda de productos alimenticios de África Occidental, que en el 42 se consideraban de repente pues un recurso, de repente, oye, ahora sois un recurso inexplorado y sobre todo valioso. Bueno, ten en cuenta que al acabar con los mayores productores de bauxita, caucho y algodón y sisal en Asia, pues ahora de repente había que conseguirlo donde fuera, y África tiene de esto.
Se nombró un representante, un ministro residente para toda África Occidental, y por primera vez se aplicó una política económica coordinada a los 4 territorios británicos de África Occidental, que, si no lo he dicho antes, serían lo que ahora se conoce como Costa del Oro, Sierra Leona, Gambia y Nigeria. La creciente demanda de productos alimenticios permitió a la Junta vender los productos de África Occidental con muy buenos beneficios. Sin embargo, los agricultores de África Occidental se beneficiaron poco de la reactivación del comercio de alimentos. Las juntas continuaban pagando precios bajos a los productores, mientras que los crecientes beneficios se canalizaban hacia las arcas del gobierno británico, que lo utilizaban para pagar la deuda que tenía Gran Bretaña con los Estados Unidos. Antes de partir para asumir su cargo de ministro residente para África Occidental en junio del 42, Lord Swinton se reunió con el ministro de Alimentación, Lord Woolton, y le dijo que los nutricionistas le habían advertido de que los británicos no podrían soportar un recorte de su ración de grasas. Recordamos que estamos en esta época porque evidentemente un africano sí puede recortar sus grasas. En fin, y le añadió lo siguiente. Todo depende de lo que pueda usted hacer en África Occidental para que podamos mantenerla o no. Antes de que la guerra, Nigeria se había gobernado según la filosofía que había imperado en la década de los años 30, según la cual no debían fomentarse costosos proyectos de modernización, lo justo y necesario para que nos dé beneficio y ya está. El gobernador Sir Bernard Burdling se había opuesto implacablemente a la racionalización de la producción agrícola y había vetado la introducción de plantaciones gestionadas por europeos e incluso la importación de prensas manuales, con lo cual se podía haber incluso facilitado el procesamiento de los granos de palma. Aunque después del año 40 adoptó el nuevo enfoque en tiempo de guerra y aprobó la construcción de un molino y el despliegue de prensas manuales para semilla de palma, la verdad que el atraso que tenía la industria hizo que el aumento de suministro de aceite de palma en el 42 dependiera totalmente de que simplemente los aldeanos intensificaran su producción y no de que mejorara la técnica. El aceite de palma se obtiene de una semilla que, por si no sabéis, se encuentra dentro del hueso del fruto de la palma. En África Occidental, la tarea de extraer la semilla la realizaban mujeres y niños que rompen el hueso con una piedra. En un esfuerzo por estimular a los aldeanos a aumentar la producción de almendras de palma, se crearon centros de recogida en toda África Occidental y se organizaron concursos, atentos, para ver qué escuela podía abrir más piedras con piedras y extraer las almendras. Lord Swinton visitó una de esas escuelas en una zona remota del este de Nigeria, donde, para ayudarle en el trabajo, el maestro y los alumnos habían inventado una canción cuyo estribillo decía que estaba rompiendo la cabeza de Hitler. Es decir, al machacar esos huesos, lo que estaban haciendo era rompiendo la cabeza de Hitler. Me imagino los pobres diciendo quién será ese Hitler. Teniendo en cuenta que necesitaban hasta 1 millón de semillas ligeras como una pluma para obtener 1 tonelada, la exportación de más de 400.000 toneladas de semilla al año durante la guerra por parte de África Occidental supuso un esfuerzo increíble por parte de las mujeres y los niños. Las amas de casa británica tenían que agradecer a los aldeanos de África Occidental el suministro semanal de 56 a 85 gramos de margarina que completaban su ración de mantequilla de 113 gramos. En sus memorias, Swinton relata con orgullo atentos que dijo: «Ganamos la batalla de la ración de grasa». El aceite de palma producido en Nigeria se comercializaba a través de la Junta de Control de Productos de África Occidental, creada originalmente para hacer frente al problema, como he explicado antes, de exceso de cacao en grano. La demanda de aceite de África Occidental era prácticamente inagotable y se encontró incluso un uso bélico para los granos de cacao, con los que se vendieron a los norteamericanos y con ellos crearon las raciones de chocolate de emergencia para los soldados. Creo recordar que hice en su momento un podcast sobre estas raciones de emergencia y eran intragables. Solo la venta de cacao nigeriano reportó 2.700.068 libras esterlinas. Se obtuvieron sumas similares con otros cultivos de exportación de Nigeria, incluido el aceite de palma. El gobierno británico acumuló un fondo considerable que utilizó para pagar el préstamo de arriendo. Las juntas se crearon al comienzo de la guerra con la benévola, recordemos, intención de salvar a los agricultores coloniales de la ruina financiera. Al final proporcionaron estabilidad a los comerciantes y agricultores durante toda la guerra, pero a cambio de precios constantemente bajos que se fijaron en un mínimo por debajo del cual digamos que el gobierno podría haberse encontrado con problemas políticos, incluso disturbios. Sin embargo, estaba en general muy por debajo de los precios de mercado de los últimos años de la guerra y aumentaron mucho menos que lo que fue el costo de la vida. Así,
se privó a los productores de los beneficios generados por el eventual auge de la demanda de alimentos durante la guerra. Le digamos que fue una forma algo injusta de obtener un préstamo forzoso que le hacían los agricultores del África Occidental. Y cuando los fondos de la Junta de Comercialización se reinvirtieron finalmente en la región, se utilizaron para desarrollar la industria y digamos que no lo tocaron mucho los agricultores. La decisión de la posguerra de continuar con la labor de las juntas supuso la prolongación de la explotación de los agricultores de África Occidental. En la Gambia de la posguerra, donde la escasez de transporte marítimo durante la guerra había acabado gravemente con las importaciones de bienes de consumo, se pidió a la población que siguiera reduciendo las importaciones. Los gambianos tuvieron que soportar la falta incluso de artículos de consumo más básicos. Fijaros, no les llegaban ni tela de algodón, ni jabón, ni cerilla, ni incluso cigarrillos. Al mismo tiempo se les pidió que aumentara la producción de su principal cultivo comercial, el cacahuete, que por cierto Gran Bretaña luego vendía a Estados Unidos y con ello pues reducía, ¿verdad?, el déficit de dólares del país, de ahí el título África Occidental y los dólares. Este patrón de utilizar los cultivos comerciales coloniales para venderlo a Estados Unidos y resolver el problema continuó a lo largo de la guerra y se repitió por toda África. Esto empujó a las colonias británicas de la posguerra a una posición en la que los cultivos comerciales se convirtieron en su única venta en la economía mundial. Al mismo tiempo, las políticas proteccionistas de la posguerra, que crearon barreras comerciales en todo el mundo, hicieron que estos países subdesarrollados no pudieran exportar suficientes productos agrícolas para impulsar el crecimiento industrial. Cuando los estados de África Occidental heredaron las juntas de comercialización, estas fueron un regalo desafortunado para unos gobiernos que tendían a ejercer una autoridad extrema sobre sus ciudadanos. El comercio competitivo de productos agrícolas en África Occidental y el pago justo a los agricultores de África Occidental se vieron efectivamente sofocados por este legado hasta que, fijaros, Nigeria cerró la comercialización estatal de cacao en el año 86. Y vamos a esa parte que os comentaba al principio del podcast que no quería tratar, pero que hay que tratar porque siempre se menciona cuando uno quiere criticar a los aliados. La hambruna de Bengala. La India, como sabemos, era para los británicos una base tan importante, una base militar tan importante como Egipto. Era la única fuente significativa de elementos militares, efectivos, tropas del Imperio en Oriente y suministraba una gran parte de soldados que luchaban contra los japoneses en el frente de Birmania. En su momento, pues Gran Antonio y Gran Dani pues nos hicieron el frente del Pacífico. Magnífica saga. La única razón por la que el avance japonés se detuvo en la frontera oriental de la India fue porque Japón simplemente no podía luchar contra los chinos, los norteamericanos y los británicos en la India al mismo tiempo. Sin embargo, los comandantes militares japoneses siempre albergaron el deseo de invadir la India y poner de rodillas al Imperio Británico. En el 43 la India era la base de suministros de los nacionalistas chinos, aislados del mundo por el bloqueo japonés, y los británicos se preparaban en aquel momento para lanzar una campaña militar con el fin de recuperar Birmania y Malasia. A pesar de la importancia estratégica de la India, el gobierno indio hizo lamentablemente pocos esfuerzos por mantener la estabilidad económica dentro de la colonia, sobre todo en comparación, por ejemplo, con lo que había hecho, lo hemos explicado antes, el Centro de Suministro de Oriente Medio, que ejercía un poder mucho menor. De hecho, en el periodo 42-43, el gobierno indio pues tuvo que soportar, o fue capaz de permitir, no sé cuál sería la palabra, una escasez de alimento a nivel nacional, que en Bengala se convirtió en una hambruna a gran escala. Al menos 1,5 millones, repito, 1,5 millones de bengalíes murieron durante el 43-44, cuando la escasez de alimentos alcanzó su culmen. En total podría haber muerto alrededor de 3 millones de personas como consecuencia de la hambruna, ya que por Bengala se extendieron además la viruela, el cólera y una cepa especialmente virulenta de malaria que mataba a sus víctimas en tan solo 6 horas, acabando con quienes estaban por sí debilitados por la malnutrición. Esta cifra de muertos superó la de los indios que murieron en combate durante la Primera y Segunda Guerra Mundial y eclipsa, por ejemplo, los 60.000 civiles ingleses que se calcula que murieron en los bombardeos durante los raids alemanes. Si el centro de abastecimiento de Oriente Medio fue un éxito británico, el fracaso del gobierno colonial en la India para proteger a los habitantes del subcontinente de las consecuencias de la inflación de la guerra fue, en palabras de Leo Amery, secretario de Estado para la India, el peor golpe que hemos recibido como imperio en toda nuestra vida.
Según cuentan, decía así: no hay palabras para describir la situación de los indigentes de Loariehan. La mayoría de los niños eran meros esqueletos. Una joven de 17 años había perdido el uso de una mano y apenas podía hablar. Los ancianos lloraban sin cesar, se postraban a nuestros pies. Por la tarde cruzamos al otro lado del río, donde vi 3 cadáveres abandonados. Mujeres, niños estaban agachados, tumbados en medio del barro y el lodo en las estrechas calles. Una anciana que no podía caminar había logrado arrastrarse hasta la cocina de las gachas, pero no podía volver a su cabaña y yacía en la carretera. Estas son las escenas que se encontró el reportero del Hindustani Times, K. Santaman, cuando recorrió Bengala en el año 43. El gobierno de la India, por cierto, como he dicho antes, no es que estuviera formado por indios, estaba compuesto por políticos indios, pero sobre todo funcionarios británicos, el mando de un virrey, Lord Lidlington, que mostró una complacencia irresponsable e insensible hacia el problema del suministro de alimentos en tiempos de guerra. Una vez que la tragedia alcanzó Bengala en el 43, Ian Stephens criticó duramente al gobierno en un editorial del periódico de Calcuta de Statesman, que lo leíamos, por cierto, al principio del podcast. Dice así: la culpa de la gravísima situación recae en gran medida sobre el gobierno de la India. Nos sorprende su falta de visión en esta cuestión vital. Con la información de que disponían, el riesgo de escasez de alimentos y de que los precios se dispararían debería haber sido evidente para cualquier ojo avizor dentro de un organismo desde el momento en que Japón declaró la guerra. Sin embargo, se dejó pasar un año entero antes de que se creara siquiera el Departamento de Alimentación en el gobierno central. Rumorando que no había escasez de alimento, se convencieron a sí mismos de que el terrible espectáculo simplemente desaparecería. Al comienzo de la guerra, el gobierno se alegró ingenuamente de que el aumento de los precios de alimentos beneficiaría a los campesinos, cuyos ingresos se habían reducido a niveles lamentablemente bajos durante la depresión. En el Punjab, región productora de trigo, los agricultores disfrutaron de una nueva prosperidad. El oficial de la Administración Pública India, Malcolm Darling, señaló que el aumento de las joyas de plata en los brazos y tobillos de las mujeres era una señal de que los campesinos se estaban enriqueciendo. Pero los mayores beneficiarios de la inflación fueron los comerciantes y mercaderes de alimentos, que comenzaron a acaparar cereales, especulando con precios cada vez más altos. Cuando Birmania cayó en manos de los japoneses en la primavera del 42, la India perdió de golpe el 15% de sus suministros de arroz y se produjo una lucha por conseguirlo. Los precios subieron a medida que los comerciantes competían por comprar las existencias y el mercado se congeló cuando los especuladores se quedaron con sus reservas esperando que la inflación empujara los precios al alza. Bombay, Travancore, Cochin y Bengala fueron las más afectadas por la pérdida de las importaciones birmanas, ya que eran las que más dependían de ellas. En el 41 el gobierno había tomado lo que resultó ser una medida trágica, que fue ceder la responsabilidad de la administración alimentaria a cada provincia. Cuando se agotaron las importaciones del arroz birmano, la mayoría de las provincias reaccionaron con lo que el juez H. L. Brown, controlador regional de alimentos para la zona oriental, denominó más tarde como un proteccionismo provincial demencial. El gobierno británico de Madrás prohibió las exportaciones de arroz de la provincia y otras provincias simplemente siguieron su ejemplo. El mecanismo del comercio de alimentos quedó estrangulado. En particular, se interrumpieron los flujos de alimentos de las zonas con excedentes a las zonas deficitarias. A lo largo del 42, el gobierno de la India no tuvo una visión clara de la situación alimentaria y en cualquier caso se mostró reacio a actuar con decisión. El gobierno carecía de la confianza necesaria para imponer su voluntad a las clases altas indias. Temeroso de provocar disensiones políticas, el gobierno rehuyó imponer fuertes impuestos, precios máximos o simplemente restricciones al consumo a las clases empresariales e industriales de la India, de cuya colaboración dependía para la expansión de la industria y las manufacturas indias. Dado que el gobierno no ejerció sus poderes para imponer controles estrictos de precios, con el fin de frenar la inflación, debería haber hecho más para proteger a los más vulnerables de su consecuencia y, en particular, para aumentar el impacto del aumento de los precios de alimentos. Esto era especialmente importante teniendo en cuenta que una parte considerable de la población ya vivía en aquellos momentos al límite de la subsistencia. El racionamiento habría dado derecho a los más afectados a recibir al menos un mínimo de alimentos. Pero el juez H. L. Brown aconsejó imprudentemente al gobierno que el racionamiento no podía aplicarse en la práctica.
Argumentó que la administración de un comercio complicado y en gran medida no regulado estaba fuera de lo que se considera el alcance de un gobierno. En abril del 42 las colas para conseguir alimentos se habían convertido en una imagen habitual en las grandes ciudades de la India. La gente esperaba pacientemente durante días, con la esperanza de que los suministros no se agotaran antes de llegar al principio de la cola. Los precios de los Bombay subieron un 25% solo en 6 semanas después de la declaración de la guerra. A medida que el conflicto se prolongaba, los empleados y administradores de clase media que trabajaban para la burocracia se dieron cuenta de que cada vez podían permitirse menos carne, pescado y leche, a pesar de que ganaban para el momento una proporción cada vez mayor de dinero. Es más, cada vez dedicaban más de sus ingresos a alimentarse. En el campo, los salarios de los trabajadores agrícolas y de los artesanos se mantuvieron prácticamente estables, pero como estoy hablando, la inflación hacía que los precios de alimentos subieran cada día. El movimiento Quit India, que comenzó en agosto del 42, distrajo a los administradores británicos de la creciente gravedad del problema. Enfadados por la oferta del gobierno británico de un autogobierno limitado, a cambio del apoyo indio durante la guerra, Gandhi y el Congreso Nacional Indio pidieron la independencia inmediata y una campaña de desobediencia civil hasta que se le concediera. Los británicos se sintieron apuñalados por la espalda en el momento de mayor necesidad y respondieron como suelen hacerlo, con dureza. Los dirigentes del Congreso fueron encarcelados y los residentes indios sufrieron una brutal represión. La policía y el ejército simplemente abrieron fuego contra los manifestantes. En Bengala el gobierno perdió el control en algunas partes del distrito de Midnapur y las represalias del ejército y la policía incluyeron incendiar casas, violar mujeres y disparar y encarcelar a los alborotadores. Muchos funcionarios adoptaron una actitud indiferente ante las quejas de los indios por la escasez de alimentos y culparon del problema a los políticos del Congreso, que habían instado a los productores y comerciantes a retirar su apoyo al gobierno cerrando sus tiendas. No fue hasta diciembre del 42 cuando el gobierno de la India se dio cuenta finalmente de que se enfrentaba a una crisis alimentaria extremadamente grave, aunque aún no era consciente de que se estaban creando condiciones de hambruna en Bengala. El recién creado Departamento de Alimentación se propuso reactivar el flujo de alimentos en todo el país, comprando excedentes en las provincias con superávit para llevarlo a la zona deficitaria. Desgraciadamente, los únicos cereales disponibles eran el trigo y el mijo, que la población, acostumbrada al arroz, no sabía preparar y encontraba relativamente indigesta. Por lo tanto, esto no sirvió para resolver la grave escasez de arroz. Se estimó que la India en su conjunto tenía un déficit de 1 millón de toneladas de alimentos, y el virrey, lo he dicho antes, Lord Lillington, pidió que se desviaran 200.000 toneladas de cereales a la India antes de abril del 43 y 400.000 toneladas a partir de entonces. Pero la crisis del transporte al marítimo estaba en su apogeo y con el cumplimiento por parte de los Estados Unidos de las cuotas de importación de carne, así como la operación Torch en el norte de África, digamos que Gran Bretaña estaba luchando por mantener el suministro de alimentos para su población. Si Gran Bretaña cedía a la petición de la India, habría que retirar el transporte y los suministros destinados a los soldados británicos que luchaban contra los alemanes o a los civiles británicos que se alimentaban de carne en conserva. Recordad aquel podcast que grabé en su momento. La respuesta inmediata a la petición de Lillington vino de Lord Cherwell, asesor científico del gobierno británico y amigo personal de Churchill. Respondió, incorrectamente, que, leo literalmente, a lo Tudani. La producción anual de la India de 70 millones de toneladas de cereales la hacía autosuficiente en grano. No veo cómo esa numerosa población de la India podría obtener consuelo de una ayuda que privaba de manera desproporcionada al pueblo británico de 10 veces su sustento. El gabinete de guerra en su conjunto se mostraba hostil hacia la India y sus demandas, pero Churchill en particular despreciaba a los indios y su movimiento independentista. Enfermo e irritable, Churchill no estaba dispuesto a ser generoso con la India a costa de Gran Bretaña. Se dice que afirmó que los indios habían buscado ellos mismos estos problemas al reproducirse como conejos y que debían pagar el precio de su propia imprudencia. Cuando a principios del 43 ordenó un recorte del 60% en el transporte militar y civil en el Océano Índico, afirmó: no hay ninguna razón por la que todas las partes del Imperio Británico no deban sentir el mismo aprieto que la madre patria. Se ordenó a la India que viviera en su reserva y con esta instrucción Churchill exportó la escasez de alimentos o del sistema alimentario del imperio a la misma India. Los primeros signos de la hambruna aparecieron en la provincia bengalí de Midnapur a finales del 42.
Tras la invasión japonesa del sudeste asiático se habían aplicado planes de denegación de barcos y arroz en las zonas costeras. Se retiraron la mayoría de los barcos y almacenes de arroz de la zona. El objetivo era privar a los invasores japoneses de los medios de transporte y sustento en un intento excesivamente celoso de aprender la lección de Birmania, donde las autoridades británicas pues no habían destruido los barcos que luego sí fueron utilizados por los invasores japoneses. Esto tuvo el desafortunado efecto de privar a la población local tanto de transportes como de sustento. Cuando un ciclón alcanzó la zona y destruyó las cosechas de arroz en octubre del 42, la población cayó en la miseria y comenzaron a aparecer los primeros signos de la hambruna. A lo largo del 42 el precio del arroz en Bengala no había dejado de aumentar. Antes de la guerra el precio de un maún de arroz era de 9 rupias. Vamos a utilizar estas unidades medidas, maún y rupias. En marzo del 42 un maún de arroz se vendía en algunos distritos por 100 rupias, 11 veces más. El gobierno de coalición bengalí, bajo el liderazgo del político musulmán Fazlul Haq, demostró ser tan incompetente como el mismo gobierno central a la hora de abordar el problema. En un intento por evitar una mayor inflación, fijaron los precios del arroz en julio. Pero el precio se fijó muy por debajo de los precios vigentes en el mercado y el arroz simplemente desapareció del mercado. Tarak Chandra Das, antropólogo de la Universidad de Calcuta, estaba visitando su ciudad natal, Brahmanberia, en Tipera, cuando se anunciaron los puestos de control o el control a los precios. Y dice así: algunos pequeños comerciantes de arroz se vieron obligados a desprenderse de sus mercancías al precio marcado, ya fuera por la misma policía o por el público que los adquiría. El efecto de esto en el mercado fue desastroso. Los pequeños comerciantes dejaron de acudir al mercado y las tiendas permanentes se quedaron sin arroz. Así, un mercado en el que se vendían cientos de maús de arroz al día no prefería ofrecer ni siquiera un chataca. Es algo inconcebible e inimaginable. Las consecuencias fue que hombres de todas las condiciones tuvieron que ir a los pueblos a comprar arroz a los agricultores y a los pequeños comerciantes, y en ir y volver el precio llegó a subir entre 10 y 20 rupias. Los comerciantes, mientras tanto, se dieron cuenta de que el gobierno no tenía reservas de cereales con las que inundar el mercado y hacer bajar los precios, ni medidas efectivas para castigar a quienes infringían los controles. En consecuencia, los traficantes, los del mercado negro, perdieron todos sus escrúpulos y el gobierno toda su credibilidad. La mayoría de los análisis económicos e históricos de las causas de la hambruna de Bengala sostienen que había alimento en abundancia en Bengala, almacenado de forma segura en los almacenes de los terratenientes y los comerciantes que esperaban que la inflación empujara al alza los precios. Sin embargo, nuevas investigaciones basadas en las cifras de rendimiento de las estaciones de investigación arrocera de la provincia, que son las únicas cifras disponibles sobre el rendimiento real, sugieren que la cosecha de arroz en invierno del 42 fue un gran desastre. El tiempo inusualmente cálido, húmedo, nublado, junto con el ciclón de octubre, habían propagado las esporas de una enfermedad fúngica por toda la región. Es posible que solo hubiera disponible la mitad de la cantidad habitual de arroz en el sistema alimentario de Bengala. Esto proporcionaría una explicación alternativa de por qué los terratenientes y los agricultores con almacenes de arroz no tenían prisas por liberarlo, ya que sabían que había una escasez real y aterradora de arroz en Bengala. Ya fuera por codicia o por ansiedad, a finales del 42 el comercio de arroz bengalí se había paralizado. No había suficiente alimento en el mercado y no había esperanza de recibir suministros adicionales desde fuera de la India. El gobierno provincial centró su atención en proteger el suministro de alimentos para Calcuta. La ciudad había sido bombardeada 4 veces por los japoneses y la población activa estaba nerviosa. No se podía permitir que Calcuta, tan cerca de la línea del frente con Birmania, se hundiera. Se confiscaron las reservas de los comerciantes de la ciudad y se instalaron tiendas especiales en las fábricas para suministrar alimento subvencionado a los trabajadores de la industria. Recordemos que la industria india estaba ayudando a la guerra, a todo el material bélico. Los industriales, incapaces de conseguir arroz por otros medios, a menudo compraban su suministro en el mercado negro, lo que evidentemente alimentó la subida de los precios. Tiendas especiales de control vendían alimento a los pobres a precios bajos y los mercados gubernamentales abastecían a las clases medias. En su lucha por conseguir las 20.000 toneladas al mes que necesitaba la ciudad, se ignoraron las necesidades de la misma población rural. Los oficiales del distrito observaban impotentes cómo la población rural comenzaba a morir de hambre. En el 43 la hambruna se había extendido por toda Bengala. El maestro Visehar Chakrabarti escribió al Comité de Auxilio de Bengala describiendo las escenas que presenciaba en su pueblo natal.
Te dejo, Dani, que disfrutes con esta narración. Toda la población parece avanzar silenciosamente hacia la muerte. Los hombres no tienen ni la capacidad ni la energía para intentar vivir. Parece que el estupor se ha apoderado de todos. La estrategia tradicional de vender a los niños para comer ya simplemente no funcionaba, ya que nadie quería bocas extras que alimentar. En su lugar, las niñas eran enviadas a un comerciante o a un jotdar musulmán, una gran arrendador agrícola, por una noche. Así podían conseguir unos pocos anás o unos pocos chacat de arroz. En un grupo de aldeas que en el 42 contaba con 592 familias, 90 murieron durante la hambruna. Todas ellas eran familias trabajadoras que dependían de ingresos en efectivo y simplemente no tenían suficiente dinero para comprar alimentos a los precios que se habían puesto. Las clases medias rurales también se vieron muy afectadas. El autor bengalí de la casta alta, H.K. Gupta, escribió a un rico comerciante en septiembre del 43, explicándole que su familia había vendido todos sus objetos de valor y su ropa. Ahora simplemente estaban desnudos y muriéndose poco a poco. Pero, decía así, debido a mi posición en la sociedad, no me siento capaz de mendigar de puerta en puerta o quedarme en la calle con los mendigos. El clientelismo y la caridad, que solían actuar como red de seguridad, simplemente se derrumbaron. Si los jornaleros y los artesanos pedían que se les pagara en arroz en lugar de en efectivo, los terratenientes simplemente dejaban de emplearlos porque no tenían ese arroz. Algunos oficiales del distrito, indios ricos y organizaciones benéficas de Calcuta comenzaron operaciones de auxilio por iniciativa propia, pero sin una afluencia sustancial de cereales, lo que se podía hacer era limitado. El gobierno de Bengala no sabía qué hacer, ya que inyectar dinero en la economía no servía para romper esas reservas ocultas de alimentos y no tenía acceso a cantidades suficientes para desplegar una ayuda alimentaria significativa. Las demás provincias, preocupadas por su propia escasez de alimentos, se mostraban reacias a enviar arroz a Bengala. Su escasa contribución ascendió a solo 17.000 toneladas, menos de un mes de alimentos para la ciudad de Calcuta. Ni siquiera el Punjab, que tenía alimento en abundancia, mostró empatía con la difícil situación de los bengalíes y se concentró en proteger los beneficios de sus agricultores punjabíes. En junio del 43, cuando la hambruna estaba en su apogeo, el ministro de Hacienda del Punjab, Sir Chotu Ram, ordenó a sus agricultores que no vendieran sus cereales al gobierno por debajo de un precio determinado. Frustrado por su incapacidad para abrir el mercado, el gobierno de Bengala persuadió al gobierno de la India para que reintrodujera el libre mercado de arroz y abriera las fronteras. Todo lo que se consiguió fue extender los problemas de Bengala a las provincias vecinas de Bihar, Orissa y Assam. En agosto, el gobierno de la India finalmente comenzó a enviar trenes cargados de alimentos procedentes de sus reservas centrales y el gobierno provincial estableció comedores populares. Estos se vieron pronto rodeados de hombres y mujeres demasiado débiles para caminar hasta la cocina. Yacían en el suelo frío, sin ropa. La muerte pronto les iba a liberar, según decían, de todos sus sufrimientos. Las cocinas realizaban una sopa hecha de cereales de baja calidad, como el mijo y algunas verduras, y probablemente hicieron más daño que bien. Los médicos que atendían a las víctimas de la hambruna descubrieron que un intestino, acostumbrado a una vida al arroz y debilitado por semanas de privaciones, cuando se le cambia una dieta de cereales más ásperos del interior del país, simplemente no los tolera y se produce un reflujo incontrolable. Esto se reconoció finalmente como un estado clínico y la denominada diarrea de la hambruna, a menudo causada por las papillas de las cocinas de ayuda, que provocó aún más muertes. Las víctimas de la hambruna comenzaron a llegar a Calcuta en verano del 43. Según recuerdan, un enorme ejército lento, desanimado y silencioso de esqueletos apáticos. Se sentaban y lloraban por la comida incluso cuando se les daba. Desorientados, al no encontrar ayuda, se acurrucaban en los callejones y se debilitaban, se tumbaban y al cabo de un tiempo morían. Muchos murieron en las calles, a la vista de tiendas repletas de comida. Ian Stephen, editor del periódico el Statesman, que he dicho antes, se dio cuenta de que los gobiernos indio y británicos estaban haciendo todo lo posible para utilizar la censura de guerra para ocultar la noticia sobre la hambruna. Indignado, Stephen llevó a cabo una campaña de 8 semanas contra las autoridades, acosándola con ataques en editoriales y cartas y utilizando fotografías de los muertos y moribundos en las calles de Calcuta para dar a conocer la difícil situación de los bengalíes. En octubre, el secretario de Estado para la India reconoció finalmente la hambruna en un discurso pronunciado en Birmingham. Solo con el nombramiento del vizconde Wavell como virrey en septiembre del 43 se tomaron medidas decisivas. El mandato de Wavell
fue resolver la situación alimentaria antes de que amenazara a la estrategia militar. Los jefes de Estado Mayor británicos militares habían advertido al gabinete de guerra que, a menos que se tomaran las medidas necesarias para rectificar la situación, la eficaz prosecución de la guerra contra Japón por parte de las fuerzas con base en la India se vería gravemente comprometida y podría resultar imposible. Fijaros, la hambruna estaba causando problemas entre las tropas destinadas a reconquistar Birmania, el 60% de los cuales eran indias. Fijaros, los soldados bengalíes recibían lógicamente cartas angustiosas a sus familias, y aunque un tripulante británico de un carro vio a soldados británicos colgar trozos de tocino por la ventana de un tren ante las caras de los bengalíes hambrientos, es decir, un auténtico hijo de puta, muchos soldados, tanto británicos como indios, estaban tan angustiados por la horrible visión de las víctimas de la hambruna que, según los informes, alimentaban a los mendigos con sus propias raciones. Mientras tanto, los japoneses trataban de sacar partido de la situación difundiendo rumores de que estaban dispuestos a enviar ellos mismos ayuda alimentaria desde Birmania. En Bengala, el vizconde Wavell movilizó al ejército para escoltar los envíos de arroz a las zonas rurales, desplegar ropa y enseñar a los aldeanos a preparar los cereales desconocidos que se utilizaban para el auxilio. Se abordó el colapso del sistema de transporte, se rescataron los barcos retirados en virtud del plan de denegación, se repararon los puentes y se restablecieron los transbordos fluviales. Ese invierno, para alivio de todos, la cosecha de arroz fue buena. Esto reactivó el mercado de arroz y finalmente se tomaron medidas para proteger el acceso a los alimentos de los más vulnerables. Se impuso el control de precios y se introdujo el racionamiento en Calcuta. Las víctimas de la hambruna fueron retiradas de las calles de la ciudad y trasladadas a campamentos. Digamos literalmente que la hambruna de Bengala desapareció por arte de magia. Muchas de las personas detenidas fueron separadas de sus maridos, esposas o hijos durante el proceso y su destino nunca se supo. Es probable que la mayoría de los que ya estaban demasiado débiles para recuperarse simplemente murieran en el anonimato y sin su familia. El gobierno indio finalmente puso en marcha un programa para garantizar el suministro de alimentos en todo el subcontinente. El Departamento de Alimentación elaboró un denominado Plan Básico que puso fin al libre comercio y garantizó que los excedentes alimentarios se reunieran y se desplegaran donde más se necesitaban. Se introdujo el racionamiento en las ciudades y pueblos y a principios del 45 este cubría 42 millones de indios urbanos, extendiéndose incluso a las zonas rurales para abarcar a los pobres del campo. Aunque la situación en Bengala se estaba aliviando gradualmente, a Wavell le preocupaba que la hambruna se extendiera por todo el subcontinente. En otras zonas que dependían del arroz bengalí se habían registrado signos de hambruna en el 43. Un residente británico en una plantación de caucho en Mysore había informado de que ya no era posible caminar por la finca, ya que los trabajadores hambrientos suponían una amenaza demasiado grande para su propia seguridad. Muchas plantaciones de caucho en Travancore habían cerrado porque no podían alimentar a los trabajadores y se informó de que los cadáveres de los culíes hambrientos yacían al borde de las carreteras en Cork. Wavell envió repetidos telegramas a Londres suplicando alimentos para la India. Churchill respondió malhumorado que si el alimento era tan escaso en la India, ¿por qué no había muerto aún Gandhi? Dada la determinación de Churchill de impedir que los norteamericanos se llevaran todo el mérito de la batalla contra los japoneses, parece extraño que se mostrara tan indiferente ante la situación alimentaria de la India. El 17 de febrero del 44, el secretario para la India, Leo Amery, le advirtió: una vez que se sepa que no llegan suministros del exterior, la maquinaria del gobierno de la India será totalmente incapaz de impedir que los alimentos pasen a la clandestinidad y que la hambruna se extienda con rapidez desastrosa por toda la India. El resultado podría ser fatal para el desarrollo de la guerra, y no solo desde el punto de vista de la India como base para futuras operaciones. No creo que tenga usted idea de lo profundamente que se ha agitado la opinión pública en este país contra el gobierno por la hambruna de Bengala. Los prejuicios y la aversión parecen haber llevado a Churchill a decidir que no se debía ayudar a la India. Se dice que pensaba que los indios eran la población más bestial del mundo después de los alemanes. Pero Churchill no era el único que se negaba a dar prioridad a las necesidades alimentarias de la India. Un comité encargado de examinar la cuestión del suministro de alimentos a la India decidió que el riesgo de que la población civil pasara hambre en la India era un mal menor que poner en peligro el suministro de alimentos a la población civil británica o al suministro militar al ejército indio. En noviembre del 43 el comité incluso rechazó una oferta canadiense de enviarle 100.000 toneladas de trigo para la India por falta de transporte, y el gobierno británico impidió
a la Asamblea Legislativa de la India solicitar ayuda alimentaria a la denominada UNRWA, Administración de Socorro y Rehabilitación de las Naciones Unidas. Y decía así: si la UNRWA operara en la India en el ámbito del abastecimiento de salud pública, sin duda querría evitar supervisores o inspectores cuyas operaciones se concentrarían presumiblemente en Bengala. Y usted, decía Avery, debe esperar que se dirija una atención indeseable, por ejemplo, al colapso de la administración que hay allí. Es decir, que no quiere que nadie se entere lo que ha pasado. Él era dolorosamente consciente de que el foco de atención mundial no mostraría al gobierno británico bajo una buena luz si se centraba, como digo, en la India y sobre todo en Bengala. Desesperado, por tanto, Wavell dirigió su atención a Claude Auchinleck y Louis Mountbatten, comandante en jefe del ejército indio y comandante supremo de la Fuerza Aliada en el sudeste asiático, respectivamente. Estos admitieron que no podían permitirse un recorte del 10% de los suministros militares, lo que convenció a los jefes de Estado Mayor en Londres para desviar 25 barcos de transporte militar y obligó al gabinete a aceptar un envío de 200.000 toneladas de cereales. Deprimido por las terribles predicciones para la cosecha del 44, Wavell siguió haciendo campaña para conseguir alimentos para la India y pidió a Churchill que hiciera un llamamiento personal a Roosevelt para que enviara barcos. La petición de Churchill fue algo débil e hizo que Roosevelt simplemente pasara el asunto a los jefes de Estado Mayor conjunto, quienes por supuesto respondieron que no se podían destinar barcos a la luz de la inminente invasión de Francia. Wavell tildó al gobierno británico de miope y sensible. Su disgusto no conmovió al mando británico y no fue hasta que hubo un temor real de desmoralización en el ejército indio a finales del 44 que los refuerzos militares fueron sustituidos por el envío de 20.000 toneladas de trigo australiano. Cuando Wavell se enteró de la gran cantidad de suministros enviados por vía aérea a Holanda en marzo del 45, comentó con amargura: existe una actitud muy diferente hacia la alimentación de la población hambrienta cuando el hambre se encuentra en Europa. Probablemente Churchill tenía razón al pensar que el gobierno indio era esclerótico. Carecía de la confianza en sí mismo para adoptar una postura firme contra los intereses agrícolas o industriales y no consiguió, como hemos visto, que el Punjab proporcionara alimentos baratos a los industriales o los industriales productos baratos. En cambio, permitió, eso sí, que los empresarios y los terratenientes del Punjab obtuvieran enormes beneficios de la guerra, mientras que sus esfuerzos por proteger el nivel de vida de los trabajadores de las ciudades y el campo fueron ineficaces. La situación alimentaria que se desarrolló en la India durante la guerra demoldeó para siempre una racionalización del imperialismo que el dominio británico, en el que se veía o se decía que el dominio británico protegía a los pobres de la India de la rapacidad de la clase alta india. Eso había sido verdad hasta ese momento. A pesar de la profundidad del sentimiento antibritánico demostrada por el movimiento, lo he dicho antes, Quit India, los británicos dieron por sentada su posición como gobernantes establecidos en la India. El fracaso del gobierno indio a la hora de garantizar la seguridad militar de la India fue un resultado combinado de la incompetencia y la complacencia. Se permitió simplemente que millones de indios murieran de hambre antes de que el gobierno se decidiera a actuar. Por el contrario, cuando los habitantes del Golfo Pérsico, consumidores de arroz, mostraron signo de descontento por los suministros de auxilio con base en el trigo, el Centro de Abastecimiento Oriente Medio reunió a toda costa un cargamento de arroz iraquí para evitar la amenaza de disturbios políticos. Es cierto que la inseguridad británica en Oriente Medio se vio agravada por el hecho de que en la primavera del 42 solo unos pocos cientos de kilómetros del cielo separaban al ejército alemán del Cairo, mientras que en aquel momento en Birmania los japoneses se encontraban al final de su línea de suministros y a varios cientos de kilómetros de Calcuta. Pero Oriente Medio también tuvo suerte con el nombramiento de Robert Jackson para el MESC, como explicábamos antes, la MSC. Jackson, como vimos, había sido un organizador magnífico que creó una organización eficiente y dedicada. El Departamento de Alimentación de la India, digamos que carecía de cohesión e iniciativa y no tomó medidas efectivas hasta que lo peor ya había sucedido y la hambrina había atacado. Sobre el terreno, el gobierno y la administración de Bengala carecían de visión, incluso cuando estaba claro que se avecinaba una hambruna, no comprendieron que no se trataba simplemente de una cuestión de suministro de alimentos, sino también del hecho de que los pobres habían perdido su poder adquisitivo y no podían permitirse los alimentos disponibles en los mercados. Es muy probable que al alterar el delicado mecanismo de la economía alimentaria mundial, la guerra provocara el hambre en alguna parte del imperio. Es difícil llegar a otra conclusión que no sea que el racismo fue el principio rector que determinó dónde atacó el hambre. El odio de Churchill hacia los indios se vio avivado por lo que él consideraba la ingratitud y la traición del movimiento Quit India,
Y cuando llegó el momento de tomar decisiones sobre dónde canalizar los recursos y la India, digamos que recibió la prioridad más baja. Al negarse a creer en la gravedad de la situación alimentaria de la India, Churchill y su gabinete de guerra determinaron que la India sería la parte del imperio donde se tendría que hacer mayores sacrificios civiles y digamos que la hambruna se desplazó a esta colonia. El argumento moral a favor del dominio británico de la India había comenzado a desmoronarse mucho antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial, pero como argumentó Jawaharlal Nehru en Discovery of India, el hecho de que la rica Inglaterra y la más rica América no acudieran en la ayuda de las víctimas de la hambruna de Bengala puso en tela de juicio la necesidad y la sinceridad de la afirmación de que los aliados luchaban para liberar al mundo de la miseria, por no hablar de la justicia, la equidad y la tolerancia. Así, la hambruna de Bengala dio más fuerza a las reivindicaciones de la independencia de la India y del Partido del Congreso tras la guerra. Sin embargo, la hambruna de Bengala tuvo un papel mucho menos importante en los debates sobre la independencia de lo que cabría esperar de un acontecimiento, como he dicho antes, 3 millones de muertos. Una explicación es que los políticos del Congreso estaban en prisión en ese momento y por lo tanto no tuvieron experiencia de primera mano de los horrores. Cuando fueron liberados al final de la guerra, la atención política se había desplazado hacia los juicios públicos de los hombres que habían luchado en el Ejército Nacional Indio y hacia la cuestión de cómo se iba a partir el subcontinente indio. Cuando se publicaron los informes de la Comisión de Investigación de la Hambruna, en abril y agosto del 45, quedaron eclipsados por el final de la guerra y las noticias del horror del exterminio industrializado de los judíos en los campos de exterminio nazi. Más tarde, la muerte silenciosa y discreta de las víctimas de la hambruna se vio nuevamente eclipsada por el violento asesinato de hasta 10.000 indios al día en los disturbios que rodearon la partición de la India. Además, a nadie le interesaba recordar la hambruna de Bengala. Los británicos no querían que se les recordara uno de los episodios más vergonzosos de su dominio de la India. Los indios también se sentían implicados. El gobierno provincial de Bengala estaba a manos indias en ese momento, y si bien los oficiales británicos del distrito pueden haber sido incompetentes para responder a la crisis que se desarrollaba, las viejas estructuras de bienestar y caridad entre los ricos indios también se habían desmoronado. Cuando la India obtuvo su independencia en el 47, la hambruna de Bengala cayó en el olvido y fue rápidamente olvidada. La India se perdió para Gran Bretaña cuando obtuvo su independencia en el 47. Pero si el colonialismo estaba ahora desacreditado y las semillas de independencia se habían sembrado en África, aún no habían dado fruto. Los amplios controles que los gobiernos coloniales habían adoptado durante la guerra se reinterpretaron como programa de desarrollo y Gran Bretaña se concentró en la producción colonial de cultivos comerciales para reducir el déficit de dólares que el país, prácticamente en bancarrota, luchaba por superar. Así, la explotación de los recursos alimentarios del imperio estaba destinada a convertirse en una característica del mundo de posguerra. Grandes países monocultores, con todos los problemas que eso conlleva y ha conllevado posteriormente. Y lo vamos a dejar aquí. La movilización del Imperio Británico, lo decía al principio de este podcast por cierto largo, más de hora y 40, donde hemos visto cómo los británicos hicieron lo posible para que su población blanca de las islas no pasara hambre. Si os ha gustado, y gustado aquí sería una expresión muy extraña, si os ha parecido interesante este podcast, ya sabéis, comentar, compartir, darle un like. Soy Saúl Rodríguez, seguimos con los podcasts sobre la guerra y el hambre o la comida. Un saludo y hasta ahora.